Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No estás solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, bienvenidos a este programa, tu programa No estás solo, con la psicóloga Mónica Mesa, transmitiendo desde Ciudad de México a más de 60 países. Bienvenidos, qué gusto que estén aquí. Gracias Paula, gracias Ricky, directores y fundadores de Radio Pasión US. Y bueno, pues ya saben que No estás solo es un programa sobre todo de desarrollo personal y espiritual. Aquí hablamos sobre temas como la soledad, el saber escuchar, el autismo y diversos tipos de problemas como es la depresión, como es todo lo que nos puede pasar a los seres humanos, donde nos sentimos a veces solos, incomprendidos. Y bueno, este programa nos va a dar como ciertas señales de alerta, como cierta visión sobre qué nos puede pasar a nosotros mismos o qué está pasando con las demás personas, cómo podemos ayudarnos y cómo podemos ayudar también a otros para mejorar nuestras relaciones interpersonales, para ser más felices en la vida. Así es que te invito a escucharme, no solo en este programa, puedes checar en YouTube, en Radio Pasión US Mónica Mesa. Ahí vas a encontrar todos los programas que he hecho a través de varios meses de trabajo y que están ahí para ti cuando tengas un tiempito libre, que los quieras escuchar. Te voy a agradecer mucho si pones tu like, si pones tus comentarios, que me encanta leerlos. Y bueno, este programa está hecho para ti, de donde me estés escuchando. Aquí estoy, Mónica Mesa, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el trastorno de personalidad narcisista. El trastorno de personalidad narcisista, todos nos hemos topado con alguien que tiene este trastorno seguramente, porque hay muchísimas personas narcisistas en todo el mundo, pero a veces son los que más difícilmente van a llegar a un consultorio o a un diagnóstico por lo mismo de su trastorno. Un narcisista difícilmente va a buscar ayuda, un narcisista difícilmente va a reconocer que está mal en algo. Entonces son personas muy difíciles de diagnosticar, son personas que van a reconocer muy poco que tengan un problema y de verdad es muy difícil que llegue alguien para que lo diagnostiquen sobre este problema, y una vez que alguno cede y empieza a ir a terapia, pues va a haber muchas resistencias porque no son personas que soporten mucho la crítica o que puedan ver sus errores, y son pacientes que generalmente van a tratar de pues dejar la terapia y pueden llevarse muchos años en terapia, la verdad, para empezar a ver resultados. Sin embargo, es sumamente importante que estas personas se traten, que estas personas se den cuenta de la patología que tienen, porque es una patología que al final los va a dejar solos en la vida. Al final son personas que están muy solas, se sienten pues víctimas, sienten que las personas no los valoraron, que las personas no los entendieron, y son personas que se van a ir quedando solas, pero además con muy poca conciencia de su parte de responsabilidad, de qué fue lo que hicieron realmente para quedar solas. Sienten que las personas son malagradecidas o que a lo mejor no entendieron su valor, pero no se dan cuenta de cómo tratan a las personas, no se dan cuenta de cuáles son los errores en los que más caen. Y pues son personas que no caen muy bien en general, son personas difíciles para convivir. Y bueno,
es muy importante pues que ellos empiecen a tener mucha conciencia de las conductas que tienen, de los arranques que tienen. Son personas que no manejan muy bien sus emociones y si no se dan cuenta de todo esto, pues van a seguir así y de verdad probablemente pues tengan una vejez pues en donde estén muy solos, en donde no hayan hecho lazos profundos, en donde no hayan hecho relaciones duraderas, gente que realmente los quiera, gente que esté con ellos por quienes son, no por a lo mejor lo que tienen o por la posición o por el estatus, porque muchas veces estas personas buscan desesperadamente pues tener un éxito de acuerdo a su cerebro, según a sus valores, ya sea porque tienen mucho dinero, un buen estatus, una gran belleza, relaciones, o porque a lo mejor son muy cultos, muy inteligentes, tienen muchos conocimientos. De acuerdo a los valores que ellos tienen, y que ellos mismos valoran a las personas por alguna de todas estas características, bueno, u otras características, ¿no? Ser deportistas, tener muchas relaciones, muchos amigos, amigos entre comillas, porque ya iremos viendo qué es lo que pasa con el trastorno de personalidad narcisista. Pero sí es muy importante la terapia. Al final voy a hablar un poquito más a fondo, no solamente de este trastorno, sino también un poco de las causas y también del tratamiento para ayudar a estas personas. Y bueno, también algo muy importante es, vamos a distinguir lo que es el trastorno de personalidad narcisista, que ya hablamos de una patología, a que tenga rasgos narcisistas. Hay muchas personas que sí tienen rasgos narcisistas, que son algo narcisistas, ¿no? Pero que no es que tengan el trastorno de personalidad narcisista. Los rasgos narcisistas, pues es más fácil que a lo mejor se vayan componiendo, son rasgos, pero todavía no hablamos de una patología y hay otros problemas que puedan tener las personas en donde sí muestran rasgos narcisistas, pero no quiere decir que toda su personalidad sea narcisista. Esto es muy importante, pues, diferenciarlo. Y bueno, ¿qué tiene una persona con trastorno de personalidad narcisista? Bueno, van a ser personas que pues, tienden a ser muy soberbios, tienden a ser personas que sienten que necesitan de privilegios especiales o de favores especiales, porque de alguna manera se sienten como el ombligo del mundo. Son personas que desde que están chicos quizás, o esto podría surgir más adelante, quizás en la adolescencia o en la adultez, pero son personas que sienten que necesitan tener una atención especial. Constantemente necesitan de esta atención especial y no solamente de la atención, sino de la admiración de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son personas que van a hablar muchísimo de sí mismos, que van a necesitar esta atención, son muy demandantes en esta atención, van a necesitar como del aplauso de los demás, se van a esforzar muchísimo para ya sea que tengan un muy buen puesto, que sean estéticamente muy bellos, que sean muy buenos jugadores o muy buenos deportistas o muy buenos músicos, tienen que destacar, de alguna manera tienen que destacar. Pero no solamente pasa que destaquen, a lo mejor sí van a destacar porque le van a echar muchas ganas a eso que hagan, pues para justamente obtener el reconocimiento y el aplauso de las demás personas. Eso se van a notar también en que van a hablar muchísimo, muchísimo de ellos mismos, a veces exagerando, a veces sus cualidades las ven demasiado grandes, a veces ni siquiera son realistas. Pero estas personas realmente necesitan que los halaguen, necesitan pues que los escuchen, que los aplaudan, y entonces ellos mismos a veces van a tener un sentido alterado de la realidad. Se van a ver todavía más buenos de lo que son en lo que hagan, e incluso van a inventar un poquito historias acerca de eso tan grande que son. Y entonces estas personas se van a creer todas sus fantasías de éxito, de logro, y se empiezan incluso a inventar historias.
Y lo peor es que se acaban creyendo estas historias. A veces no se sabe hasta qué punto son conscientes de sus mentiras o ya perdieron el piso y ya incluso creen sus mentiras, se creen sus historias. A veces cuando hablas con ellos ya le aumentaron a su historia algo más y algo más y bueno, ya no solamente es que lograron el 10, sino la excelencia y ya no solamente se fueron a Estados Unidos, sino se fueron a 7 países y ya no solamente hablan 3 idiomas, sino hablan 5. Y bueno, cada vez como que le echan más y más a su cosecha y lo triste es que de verdad a veces pierden el piso, a veces se creen muchísimo sus mentiras y bueno, todo para ellos gira alrededor de ellos mismos. Si estás en una mesa, en una comida con ellos, generalmente opacan la conversación, necesitan hablar mucho de ellos mismos y siempre es con esta intención de que los halaguen, siempre es con esta intención de sentirse admirados, escuchados, que la gente les diga, oye, qué bárbaro, pues qué buenas eres en qué bárbaro, mis respetos, hasta dónde has llegado, lo que has logrado, o qué guapo, qué guapa, o bueno, siempre su necesidad es de este aplauso, de esta caricia, se podría decir emocional, recibida en manera de alabanza, de admiración, de aplauso, que es como ellos lo sienten más. Entonces, pues no es raro encontrar a muchos de esta personalidad como artistas en el escenario. No quiere decir que todos los artistas sean narcisistas, ni que todos los políticos sean narcisistas, pero hay mucho este tipo de personalidad en los artistas, en los deportistas, en los políticos, en los gobernantes, pero también pueden ser los jefes de una empresa, podrían ser empresarios, podrían ser, o simplemente en la gente sencilla, común y corriente, pero que sí necesita mucho de este halago, de este reconocimiento, de una manera constante, de una manera que de verdad a ellos no les interesa escuchar al otro, ellos cuando van a algún lugar no les interesa cómo le va al otro, cómo se siente, si necesita apoyo, si necesita... Y si dan algún tipo de apoyo, si dan algún tipo de ayuda, lo van a decir, pues fíjate que yo ayudé, fíjate que yo di el donativo, porque esto no lo hacen tanto, porque sientan pues tristeza o les conmueva realmente la otra persona. A veces lo hacen para que mira lo bueno que soy, porque también puede haber narcisistas en cuestiones pues buenas, en cuestiones de, digamos que son para el bienestar, pero realmente se nota la diferencia cuando alguien ayuda y se levanta el cuello y habla de todo lo que hizo, lo que donó y demás, a las personas que a veces ayudan y ni siquiera sabes que ayudaron, que a veces son donadores o son personas que ayudaron hasta anónimamente. Ellos al contrario, ellos necesitan saber y que todo el mundo escuche lo bien que hicieron, cómo ayudaron, porque también es parte de recibir ese aplauso, esas caricias, esos halagos. Pero claro que pues la gente los va conociendo, cuando tú conoces una gente que todo el tiempo habla de sí mismo y que necesita que lo halaguen y que lo aplauden y que lo reconozcan, pues es en todas cosas, en todo lo que hace, en todo lo que dice, y suele ser esto muy, muy cansado. Pero bueno, no solamente está esta parte que pues es una de las partes en que la gente luego ya se empieza a alejar, ya no, se cansa uno cuando ve a alguien que es muy presumido, que es muy vanidoso, que nada más habla de sí mismo, es muy cansado. Pero no solamente es ese el problema. Otro problema que tienen es la falta de empatía, porque sin darse cuenta no son empáticos. Cuando conocen a la gente, cuando realmente se interesan en conocer a alguien, generalmente es porque esa persona les va a dar algo, porque esa persona les va a ayudar quizás a subir de puesto, o les va a ayudar a promoverlos, o les va a ayudar en alguna cosa que ellos necesitan. Tienden a usar más a las personas, lamentablemente, que a conocerlas, que a quererlas y que en algún momento dado incluso que apoyarlas. Entonces, las personas que están a su alrededor muchas veces se van a sentir usados, utilizados,
y se dan cuenta que en la medida en que ya no los necesitan, pues ya ellos ya no les van a hablar. Fueron el escalón para que consiguieran algo más allá, pero mientras no necesitan ya a esa persona, pues ya a lo mejor hasta lo bloquean de sus contactos y demás, porque sirvió para lo que ellos necesitaban en un momento dado. Entonces esto pues hace que también la gente se aleje y pues que no los quiera mucho. Ellos buscan más bien fans, por ejemplo, pues los políticos, me imagino, personas que pues sí, mientras les sirva la relación, pues muy bien, le mandan regalos, le halagan al otro, aunque no piensen que sean lo máximo, van a halagar al otro y todo, y pueden ser encantadores mientras el narcisista va subiendo de puesto. Pero una vez que una persona de este tipo subió de puesto y ya tiene el poder, ahí sí aguas, porque un narcisista con poder puede ser una persona que haga muchísimo peligro, porque todo va a ser en relación a lo que le conviene a esta persona y no a la necesidad social, no a la necesidad de la empresa, no a la necesidad de la institución o a la organización. Generalmente ellos buscan el poder, buscan el estatus, pero con fines personales, con fines que tienen que ver para su ego y no tanto para quizás la parte social. Entonces eso también lo pagan después, ya quizás cuando son grandes en la vejez, pues se dan cuenta que a lo mejor no hicieron realmente muchos amigos y que el dinero, el estatus o demás, pues ya no sirve para mucho, porque al final cuando te quedas solo en la vida, pues no te sirve mucho que hayas hecho muchas casas o que hayas tenido mucha fama, mucha fortuna, mucho dinero, mucha belleza. Finalmente, en la vejez yo creo que es esa etapa en donde nos dice realmente qué lograste a un nivel más espiritual, a un nivel pues más emocional con las personas. Si hiciste buenos amigos, ellos te van a acompañar en las buenas y en las malas. Seas rico, seas pobre, seas sano, seas enfermo, ahí va a estar la gente que realmente te quiere, la gente con la que realmente estableciste una conexión. Pero pues si una persona fue narcisista toda su vida, utilizó a las personas, como dio lugar, pisoteó quizás a otros para llegar a un lugar, nunca reconoció sus errores, porque incluso tienen otro punto que es muy difícil para los demás, que este punto es que incluso cuestionan la realidad de los otros, porque si al narcisista no le conviene que se hayan dado cuenta de algún error que cometió, entonces va a cuestionarle su realidad al otro. Oye, no, pues tú exageras, no, lo que pasa es que eres demasiado sensible. Por supuesto que yo jamás dije eso, yo jamás diría algo así. No sé si les suene, si han convivido con algún narcisista, nunca va a aceptar lo que hizo mal, nunca va a aceptar el grado en donde, como le habló quizás a alguna persona, porque son personas que también hablan con mucho desdén de los otros. Sobre todo las personas que consideran inferiores, lamentablemente pueden hablar con mucho desdén. Y no hablo solamente de inferiores en la cuestión quizás de estatus o en la cuestión de dinero o en la cuestión de belleza. Podría ser que los consideren inferiores porque esa persona no es capaz, no tiene los conocimientos, no tiene la cultura, o incluso en la parte clasista o racista, pues no es de mi nivel social, no, pues como que no está bonito, no sé, hay muchas formas en que la gente se puede sentir superior o hacer sentir inferior a las demás personas. Cuando alguien es capaz de ver o sentir que es superior y que las otras personas son inferiores por algún motivo, pues ahí ya estamos hablando de cierto nivel de narcisismo, ¿no? Esto puede ser muy marcado o poco marcado, pero pues cuando no nos sentimos iguales y nos sentimos superiores por alguna razón, pues ya estamos hablando de cierto nivel de narcisismo. Y bueno, las personas con este trastorno de personalidad narcisista sí sienten que hay niveles, y las personas que no están a su nivel pues pueden ser muy indiferentes, pueden que no les interese mucho establecer relación con esas personas, pero lo que es peor, hasta las pueden tratar muy mal
tratar con desdén, o cuando habla de esas personas, pues hablar de una manera muy fea de esas personas, hablar de una manera muy despectiva, con mucho desdén, ¿no? Entonces todo esto, pues de lo que nos habla es de la persona, ¿no? Pues es una persona, pues que tiene ciertos, ya sea rasgos narcisistas o que es una persona de personalidad narcisista. Entonces eso llega a pasar. También son personas que tienden a envidiar pues a aquel que sí ya quizás logró lo que él espera lograr, que está en ese nivel de lo que él quisiera hacer, pues las van a envidiar mucho, pero ellos no van a aceptar nunca que envidian a alguien y más bien son gente que envidian mucho, pero sienten que lo envidian. O sea, hay una sensación por su narcisismo de que otros lo envidian a él o a ella, pero son personas en realidad muy envidiosas, porque el valor de las personas para ellas se fijan en estas ideas que tienen ellos. Que les dije que de acuerdo a los valores, de acuerdo a lo que ellos aspiran. Y esto, bueno, pues puede ser desde casa, lo que papá y mamá o uno de los dos decían que era lo máximo, y siempre vivió con esa idea de que lo máximo es esto y entonces es a lo que yo aspiro llegar y es con lo que yo valoro, porque no hay como este sentimiento de que valgo simplemente por ser un humano, por ser una persona, yo ya valgo. No, tienen que como que pagar el precio, como que no se la creen que simplemente por el hecho de ser una persona ya valen. Es como que tengo que pagar el precio y tengo que ser súper admirado y tengo que ser súper reconocido realmente para tener esta sensación de que vale. Y también pues algo que es muy difícil, que los aleja de los demás, es que ellos nunca van a tener la culpa, ellos nunca van a tener la culpa de nada. Por eso esto que se llama gaslight, que les digo, que es cuando cuestionan al otro que en cuanto a su realidad, ¿no? Que le dicen, no, pues es que lo cuestionan sobre su realidad, sobre lo que él dijo, lo que él sintió y demás, porque ellos nunca van a tener la culpa. Tener un jefe narcisista es sumamente difícil, porque por un lado puede ser que sea un jefe que se cuelgue todos tus trabajos, todos tus logros, él se los cuelgue como si fueran logros de él o de ella, y por supuesto no va a reconocer que tú hiciste el mayor trabajo, que tú hiciste incluso el proyecto, que él se los va a colgar como logros de él. Y por otro lado, es una persona que no va a aceptar ningún tipo de crítica, pero es sumamente crítico. No le gusta para nada que le recalquen errores ni el sarcasmo, pero es sumamente sarcástico o sarcástica e hiriente. Ellos no pueden, no les cae el insight, el 20, de que muchas de las cosas que ellos hacen, no les gusta que se los hagan, por supuesto, y no se dan cuenta que ellos lo hacen. No se pueden dar cuenta que hablan de manera sarcástica, que hablan de manera hiriente, que rebajan al otro, que lo humillan, que lo pueden hacer sentir mal. No lo van a reconocer, pero hay de ti que le comentes algún tipo de error, algo que no hacen bien, algo que reflejarles un poquito el cómo trata a los demás, muy difícilmente lo van a poder aceptar. Por eso les digo que estas personas muy difícilmente caen en terapia, porque el mismo narcisismo no les hace reconocer que están mal, no les hace aceptar, porque para ellos aceptar que están mal en algo es tremendo. O sea, no, porque entonces van a tocar ese vacío emocional que tienen en el fondo. Tienen en el fondo un complejo de inferioridad muy fuerte que quieren compensar justamente con esto de ser grandiosos. Y entonces cuando tú le tocas estas complejo de inferioridad que tienen en el fondo, para ellos es tremendo. O sea, no lo pueden aceptar, porque si no, ni siquiera se van a querer ellos mismos. O sea, no se pueden ver con esos lentes, porque si no, no se van a poder querer ellos mismos.
Y ahí estoy entrando un poquito en lo que son las causas del narcisismo. Estas personas muy probablemente cuando fueron muy chiquitos, que ya no lo deben de recordar o quizás sí lo recuerdan si esto duró mucho, pero son personas que posiblemente no tuvieron un apego fuerte con la mamá o con el papá y con los cuidadores posteriormente. Fueron personas que quizás se sintieron muy solos, que se sintieron en algún momento dado indefensos, que se sintieron quizás muy comparados y se sintieron inferiores. Y todo esto justamente lo están tapando con una imagen que sea suficientemente compensadora para ellos. Y es como el estarle comprobando a la gente que valen y que valen y que valen. Es una necesidad tal de comprobarle a la gente y de escuchar de la gente que valen, que es lo que, sin querer, lo que más miedo les da, que es quedarse solos, lo provocan. Porque es muy difícil, como les digo, una convivencia así con alguien, más si es tu pareja, es tu mamá, es alguien muy cercano a ti, si es tu jefe inmediato, si es tu hermano. Cuando es una persona tan cerca y convivir a diario con una persona así es verdaderamente difícil. Cuando tienes a un narcisista de pareja, te queda una de dos. O de plano terminas con esa relación porque seguramente debe ser muy, muy difícil ser pareja de alguien que es narcisista. O si optas por quedarte con alguien que tiene la personalidad narcisista, pues es muy bueno estarle reflejando constantemente cuando alza la voz, cuando habla mal, cuando habla con desdén de otros, cuando se siente superior, cuando llevas todo el día halagándose. A veces no queda otra más que reflejarles en el momento, en el instante preciso en que lo están haciendo, reflejárselos, porque de otra manera no lo van a aceptar, es muy difícil. Si les dices, oye, es que ayer te pasaste, no, ¿cómo yo ayer? No, sí, para nada, yo no dije eso, yo no hice aquello, yo no soy así. Entonces a veces el reflejárselos y de todos modos eso pues no va a garantizar nada porque tú se los puedes reflejar en el momento y de todos modos después pues no, para nada, yo no soy así, pues ¿de qué me hablas? Pero poco a poquito, sí son personas que de verdad, si no tienen un tipo de terapia conversacional, psicoterapia, y a lo mejor son gente que tiende a deprimirse y a estar muy ansioso tanto por su nivel de perfeccionismo como también pues porque en el fondo saben que algo está mal con ellos, en el fondo no se sienten bien, no, sus relaciones no funcionan bien, son insuficientes, no sienten mucho cariño, pero porque tampoco dan mucho cariño y entonces en sus días malos sí son personas que van a tocar esta miseria, esta tristeza, esta como falta de que no entienden muy bien qué es, pero sienten un vacío muy grande y en sus días malos van a tocar todo esto. En un día malo es importante, es como cuando los adictos tocan fondo, que es cuando puedes lograr que acepten ir a un centro de rehabilitación. Así los narcisistas en sus días malos, donde realmente se percatan que están muy solos, que la gente medio huye de ellos, que pues han cometido errores y que sienten esta cosa de que algo no está bien en mí, a lo mejor son buenos días para que acepten una terapia. Pero en sus días buenos, su ego está tan inflado que eso es lo que lo hace muy difícil, porque hay días en donde pues, se sienten, les digo, el ombligo de todo este planeta y pues que no saben por qué tienen que ir si ellos son personas maravillosas. Porque sí se pierde un poquito la realidad y realmente no son personas, aunque ellos lo plasmen así, no son personas que tengan muy alta autoestima, sino al contrario, son personas que tienen tan baja su autoestima que por eso es tan necesario esto. Entonces tienen que, si van a algún día a terapia, pues hay que trabajar mucho con ellos, la autoestima, la inseguridad, la soledad, y pues
también reflejar mucho qué es lo que están haciendo ellos mal, cómo le hablan a los demás, cómo se mueven, si realmente no hay una empatía, tienen que trabajar mucho en su empatía con los otros, porque bueno, uno no puede querer o desear lo que no das. Entonces, si no eres una persona que ha sido muy empática, muy sensible a los demás, difícilmente también vas a encontrar de parte de los otros esa empatía y esa sensibilidad hacia ti. Entonces hay que trabajar a veces mucho en la terapia justamente todo eso, la empatía, el cómo tratas a los demás, cuáles son tus metas, porque también cuando te das cuenta que tus metas son irreales, que tus metas están desbordadas y que todo lo que hablas de ti, pues no todo es real. Y bueno, entonces hay que poner metas más realistas, hay que poner. Sí, es importante tener metas, pero que sean realmente realistas y saber que no vales por eso, no vales por llegar a ese punto. Tú ya simplemente vales por ser una persona, un ser humano. Y si no ganaste el primer lugar y ganaste el segundo o el tercero, pero hiciste un gran esfuerzo, pues reconócelo. Entonces, todo esto es muy bueno reflejarlo en terapia a las personas que son narcisistas, porque si no toman un proceso como este, de verdad son personas que se quedan muy solas, muy tristes y además ni siquiera entienden muy bien por qué. La parte de regular sus emociones es otra parte que hay que trabajar mucho en terapia. Son personas que generalmente se molestan muchísimo, que no saben controlar sus emociones o a lo mejor se entristecen también por cosas también muchísimo, pero sobre todo se enojan mucho cuando le tocas fibras que tienen que ver con el ego. Cuando no se diga cuando le criticas o le marcas un error, son personas que se van a enojar muchísimo porque no pueden ver en ellos algo malo. Entonces, si a ti también te pasa algo de esto, pues hay que reflexionar, hay que recapacitar. ¿Cuál es tu nivel de exigencia para ti mismo que no puedes reconocer algún tipo de error, algo que hiciste mal, algo en donde quizás fracasaste? No, eso no va a cambiar tu valor como persona. Para un narcisista sí, pero entonces por eso es tan importante trabajar en terapia esto, porque eso no cambia tu valor como persona. A lo mejor en tus talentos, en tus metas, pero eso no mueve que tú eres una persona valiosa y que mereces amor. Entonces, los narcisistas difícilmente te creen esto. Los narcisistas no pueden fallar, no pueden cometer errores. En su mente ellos son perfectos. Y entonces se van a enojar muchísimo, muchísimo cuando les marcan alguna cuestión en donde les reflejas de alguna manera o le compruebas que es peor, que estuvo mal. Eso es algo. Y bueno, eh, las causas son esas que les comentaba, pero también en cuanto a las causas podría ser que son personas que recibieron algún tipo de abuso infantil, consciente o inconsciente. Hay muchas personas que quizás no se acuerdan y fueron abusadas infantilmente, en la niñez, en la primera infancia. Y bueno, esto crea una huella tremenda porque es este vacío emocional de que les hablo, en donde de repente sienten que no sirven o no valen para nada y puede ser que una de las causas sea un abuso que además no tengan muy consciente. Lo que les decía de que no había un apego en los 2 primeros años de vida con el cuidador o con los padres, que los hizo sentir muy solos y por eso esta necesidad de reconocimiento tan fuerte que tienen. También cuando se tienen dos padres narcisistas, que todas sus expectativas narcisistas están sobre ti, y por supuesto que ya desde ahí te desubican a ti o te desubican porque si los papás están desubicados y ponen expectativas enormes en tu hijito, que tú además vas a cumplir mis sueños que yo no hice y empiezan a halagar mucho al hijo y a protegerlo y ante todo el mundo lo hacen ver como la máxima
realeza, lo más increíble, miren qué aportación al mundo hicimos con este hijo, es lo máximo. Y ya desde los papás hay cierto narcisismo que se pasa al hijo, pues el hijo también va a aprender esto. Alguna vez me tocó platicar con una amiga y la amiga se sentía verdaderamente muy orgullosa porque decía, mira, mi hijo no lo pueden tocar en la escuela. La escuela ya sabe que si toca tantito a mi hijo, yo los demando. Entonces, por supuesto, yo pensé en mis adentros, pues está creando ahí una personalidad patológica, narcisista o psicópata, porque a un niño que no tiene ningún tipo de límite, que tiene todo el apoyo de los papás para hacer lo que quiera y que además se le va a aplaudir tanto los aciertos como los errores porque no va a tener límites, pues va a crear un monstruo, ya sea una personalidad de tipo narcisista o psicópata que tienen ciertos elementos en común. Son personas que sus relaciones, yo hablé en algún programa sobre violencia emocional, y los tipos psicológicos que tienden a violentar más al otro son los de personalidad narcisista o psicópata. Entonces, es muy, muy, muy difícil y bueno, también tiene que ver con que la educación, los padres sean así y por supuesto las influencias culturales. Tristemente vivimos en una sociedad donde el estatus social, lo económico, las relaciones, el cómo te ves, el cómo te vistes, el qué carro tienes, el tantas cosas hacen creer a las personas que por eso van a valer más, que entonces se refuerza esto, en vez de desalentarlo, esto se refuerza, ¿no? Yo creo que mucho, bueno, también en las mujeres, toda esta presión de verse perfectas, pues también tiene que ver con este reforzamiento social. Siento que valgo más si luzco de determinada manera. Y pues todo esto nos hace muchísimo daño. Y esas influencias culturales son muy reforzadas socialmente y pues las personas de verdad se creen el cuento de que, bueno, si hago esto, si gano este dinero, si me veo de esta manera, si tal, 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 entonces voy a valer más. Entonces este reforzamiento cultural crea una sociedad de narcisistas tremenda, tremenda y la verdad es que pues muy patológica y muy insensible con las necesidades de otras personas porque quizás 80% de mi día, pues toda mi energía se va a verme yo bien, a quedar bien, a hacer bien, pero ¿en qué porcentaje vemos hacia las carencias de otro, hacia que el otro necesita ayuda, hacia todo lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro mundo? ¿Qué tanto realmente somos sensibles con lo que pasa allá afuera, más allá de que recibamos caricias en nuestro ego? Entonces eso pues es algo muy triste y es algo que pues ojalá que podamos cambiar poquito a poquito como sociedad. Eso no quiere decir que nos descuidemos, que no veamos por nuestra salud, que no tengamos nuestras necesidades, etcétera. Es importante tener metas, es importante, pero en el narcisismo lo que funciona es esto, bueno, toda su energía, todo su ego, todo está concentrado en ser esta persona, ¿no? Y les digo, dependiendo de cuáles sean los valores, porque a lo mejor una persona puede verse muy sencilla, sin grandes metas, sin grandes, o sea, no tiene los tantos carros, ni la super casa, ni la super figura, pero a lo mejor para esta persona el tener muchos conocimientos, el ser súper culto, ahí está la base de su narcisismo. Entonces va a tratar mal a los que sientan que no tienen esto. O otra persona, no, pues el tocar un instrumento, el ser muy sensible, el que la música, el que te llegue, y a lo mejor van a apreciar a la persona por esta característica. Y todos los que no son así, no, pues también valen menos porque no tienen nada de creatividad, que son, no. Entonces todos tienen su mentalidad de lo que es bueno, ¿no? Incluso podría ser que sean muy altruistas. El altruismo puede el narcisismo también puede estar disfrazado de altruismo, ¿no? Es que mira qué persona ayuda, todo lo da, anda aquí, anda en la sierra y ayuda a la gente y crea, pero todo pues lo quiere notar, hacer notar y miren qué bueno soy.
Cuando ya hay un miren qué bueno soy y todo lo que hago, pues ya es ahí un altruismo medio, un narcisismo, perdón, medio disfrazado de altruismo también. Entonces, veamos, porque no es tan claro que nada más sea el reconocimiento por ciertos factores, también puede ser por otros en donde, digo, la base realmente donde se da cuenta uno que hay narcisismo es cuando esto te sirve para ganar aplausos, para ganar reconocimiento, para hacerte sentir mejor. Entonces, también te preguntaría a ti como persona, qué tanto tienes esta necesidad de reconocimiento, esta necesidad de que te admiren, esta necesidad de que sepan todo lo que haces, esta necesidad de que te vean súper arriba, porque entonces eso hay que trabajarlo en terapia, ya sea que sea un rasgo que tienes o que tengas la personalidad, hay que también verlo hacia nosotros mismos, no solamente porque a lo mejor ahorita que me escuchaban, ay, se acordaron del jefe, de la amiga, pero a ver, ¿en qué punto nosotros mismos también llegamos a caer en eso? Es bien importante reconocerlo para pues, poderlo trabajar y decirte a ti mismo, oye, pues yo valgo por lo que soy, no tengo que hacer tantas cosas, no me tengo que desgastar en todo esto para sentirme realmente que valgo. Y si siento que si no hago todo esto, no voy a sentir ese valor hacia mí mismo, entonces pues sí voy a ir a una terapia, porque ¿por qué me cuesta tanto trabajo reconocerme a mí este valor? Ese es el mensaje que dejaría. Y como les decía, hablé de las características, hablé un poco de las causas. El tratamiento está muy claro, lo he estado mencionando, es la terapia sobre todo. Si vives con un narcisista, ponle límites, refléjale constantemente y también mucho afecto y mucho cariño, pero incondicional, que sientan que valen por lo que son, no por lo que hacen, que sientan que valen simplemente porque son parte de la familia, porque es tu amigo, y no por lo que te va a dar, no por el estatus que tiene, no por lo que hace. Entonces, la forma de trabajar con ellos es el amor incondicional, es la terapia, es el que reconozcan que sus relaciones están mal, son insuficientes o son conflictivas y que vean la parte de responsabilidad que les toca en este tipo de relaciones conflictivas que tienen. Y para eso hay que estarles reflejando constantemente su conducta, su bajo nivel para manejar las emociones, su dificultad, cuando se exaltan demasiado. Todo esto hay que reflejarles constantemente y qué mejor que sea un terapeuta el que se los refleje. Medicamento para esto no hay como tal, pero sí hay medicamentos para la depresión, para la ansiedad, que son cosas que ellos sufren mucho, pues a veces incluso de insomnio, pero sobre todo tienden a tener episodios depresivos en sus días malos, de conciencia de que algo está mal en ellos y también de mucha ansiedad. Entonces, básicamente, pues el tratamiento consiste en eso. También les va a ayudar mucho la meditación, la yoga, todo aquello que los relaje, que los haga sentir bien, que los descanse. Entonces, bueno, espero les haya gustado mucho este programa, se los hice con mucho cariño, espero haber abordado lo más posible sobre este trastorno de personalidad narcisista. Como les comento, soy Mónica Mesa y bueno, estoy los martes a las 9 de la noche con repetición los sábados a las 11 de la mañana aquí en Radio Pasión US. Todos mis videos se suben a YouTube, ahí los pueden ver. Les pediría mucho que si les gustó el video, pues pongan su like, que me pongan los comentarios, que me gusta mucho leerlos. Si quieren, tienen alguna propuesta para que yo hable sobre algún otro tipo de patología o algún aspecto de la vida en mi programa que tenga que ver con desarrollo personal o espiritual, o algún tipo de entrevista, de verdad díganmelo, estoy a sus órdenes. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Cuídense mucho, que tengan un bonito día, estén donde estén. Y pues muchas gracias por escuchar. Hasta luego.